Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Este es su programa Experiencia Contable. Le estamos invitando a que juntos compartamos conocimientos, experiencias y amistad, siempre en Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Les recordamos que todos los lunes a partir de las 8 de la noche estamos a través de Radio Costa Rica en www.radiocr.net. También compartimos nuestro programa a través de Facebook Live, el Facebook Live de Radio Costa Rica, donde usted puede participar con nosotros haciendo sus comentarios, sus aportes, sus consultas con temas diversos como el que estaremos tratando en este programa. Sean bienvenidos todos ustedes y le agradecemos que esté con nosotros en su programa Experiencia Contable. La licenciada Ivette Barbosa va a presentar a nuestro invitado experto en este día, así que licenciada. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en el programa Experiencia Contable, como siempre trayendo temas relacionados con lo que es la contaduría pública como privada. El día de hoy traemos un tema muy especial, diría yo, porque se relaciona con la parte educativa, pero también se relaciona con la parte contable. Es un tema que le llamamos nosotros contabilidades especiales, que no se relaciona mucho con el diario de vivir de muchos contadores, y muchos se han especializado en esta línea que va relacionada con el MEP. Estamos hablando de juntas de educación y juntas administrativas. Para ver este tema hemos invitado al licenciado Jonathan Ballestero, que es licenciado en Contaduría Pública, es contador privado incorporado, es graduado en Contratación Administrativa del INAH y también del MEI, con más de 10 años de experiencia en lo que es este tema de juntas de educación y juntas de administración. Realmente esperamos, como dicen, sacar el provecho al tema, sacar el provecho al expositor, don Jonathan, que tenemos hoy, para que realmente podamos aprender y saber la diferencia entre una junta administrativa, una junta de educación, se hace o no se hace contabilidad. Hay muchas dudas en el tapete y muchas dudas a nivel de reglamento y obviamente también fiscales, pero vamos a tratar de abarcar bastante en esta hora y que todos realmente lo que nos escuchan y nos ven podamos aprender el día de hoy algo más de lo que es la contabilidad. Bienvenido, don Jonathan, a su programa Experiencia Contable. Esperemos que pasemos un ratito agradable relacionado con lo que es el tema de la contabilidad. Queremos saber quién es Jonathan Ballestero, cuántos años tiene de dedicarse a la contaduría y por qué escoger la especialidad de juntas de educación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar el día de hoy acá compartiendo este tema tan importante y tan poco conocido a nivel contable, no es muy conocido.
tengo, sí, efectivamente, más de 10 años de trabajar con el tema de juntas, de educación, juntas administrativas, y más de 15 de trabajar en todo lo que es banca y finanzas. Trabajé muchos años en la banca estatal y banca privada, en la asesoría contable a lo que son empresas corporativas del país. Básicamente, pues de ahí, de esa experiencia de asesorar clientes y empresas, fue donde nació pues la espinita de ir más allá con un proyecto personal, y pues empezamos en este tema de juntas hace ya más de 10 años. ¿Y cómo empezó con juntas de educación? A lo que yo he escuchado, uno entra por medio de una participación, por medio de un cartel, no es algo que me lleguen a tocar a la puerta, sino realmente yo tengo que participar, demostrar mi experiencia para entrar en esta práctica de llevar contabilidad, digámoslo así, de este tipo de instituciones o juntas. Bueno, efectivamente empecé, yo digo que casi por hacer un favor. En realidad, cuando me mencionaron la necesidad que tenía una institución en ese momento con el asunto del contador, a pesar de que en ese momento no tenía experiencia en la parte de juntas, pues me pidieron el favor de participar, y pues aún así, sí, mi disposición de aprender y trabajar en equipo y crecer, pues siempre estuvo a la mano, y eso me permitió pues iniciar. Empecé con una junta de la escuela Santo Tomás en Santo Domingo, Heredia. Ahí fue donde di mis primeros pasos. Casi que inicialmente fue una condición de decir, mira, les ayudo mientras ustedes consiguen un contador que sea experto en este tema. En la línea, porque yo en realidad no conocía, yo asesoraba empresas en la parte de esta pública, ¿no? Y a raíz de ahí, de esa inclusión en esa institución, pues me adjudicaron y inicié, y después de ahí, gracias a Dios, pues todo ha sido a punto de pues, recomendaciones que se van dando en el camino por el mismo trabajo que, gracias a Dios, pues se ha ido haciendo en todos estos años. Creo que la parte de haber trabajado en empresas y en banca me dio mucha posibilidad de saber qué es lo que de conocer qué es lo que quieren los clientes, qué buscan los clientes, y saber que la junta necesitaba, más allá de una contabilidad, una asesoría completa en toda la gama de temas que ellos manejan, que es muy amplia. ¿Cuál es la diferencia entre las juntas de educación y las juntas administrativas? Es un concepto de donde nace. La Junta de Educación nace en todas, o las tienen todas las instituciones educativas, lo que son escuelas y jardines de niños, kinder. Y la Junta Administrativa la tienen todas las instituciones, colegios, básicamente, y ya sea colegios técnicos, IPEC, institutos y demás, instituciones de ese tipo. Y en sí la razón de la funcionalidad de ellas es la misma, en ambas es la misma. Lo que varía es el concepto, que juntas de educación relacionadas a escuelas y kinder, y juntas administrativas relacionadas siempre a temas de colegios. Sí tiene una diferencia a nivel de conformación de su propia, de su junta, donde la conformación de las juntas administrativas proviene de todo un trabajo que hace la dirección del centro educativo junto con el personal docente y demás, quienes son los que empiezan a nombrar el tema de las ternas que van a la municipalidad para ser nombrados como miembros de juntas. La participación del contador en ambas juntas, digámoslo así, ¿es la misma? ¿Tiene la misma responsabilidad? ¿Son los mismos controles, reportes que participan en ambas, o hay algo de diferente a nivel contable? No, a nivel contable no hay diferencia, es exactamente lo mismo, los mismos informes. La contabilidad en sí presupuestaria no varía entre una y otra, la responsabilidad como tal es igual para ambas,
Y básicamente la diferencia siempre va a radicar en el nombre. En realidad en los informes y toda la parte contable no hay ninguna diferencia que se dé. ¿Qué tipo de contabilidad se lleva? Muchos dicen, yo he escuchado a contadores decir, las juntas de educación deberían estar en NIF, en MIXSP, por ser del sector público. Otros dicen tiene que estar en pymes como las asadas. Otros dicen que no debe llevar NIF, debe estar en principios. ¿Realmente las juntas de educación o juntas administrativas llevan contabilidad o no llevan contabilidad? ¿Por qué contratan a un contador? Si uno dice contratan a un contador es porque lleva una contabilidad, pero al final nos damos la sorpresa que puede ser que no se emitan estados financieros, que es así como el gran ausente en este trabajo del contador para las juntas de educación, que siempre yo era una que yo decía, yo no puedo aceptar una contabilidad sin estados financieros. Y siempre, una vez estuve conversando con una amiga que llevaba juntas de educación y me decía, es que no se emiten estados. Yo, pero ¿cómo no se emiten? Usted lleva la contabilidad, tiene que haber estados financieros. Entonces, tal vez nos podemos aclarar este tema. Digamos, ¿realmente es una contabilidad, no es una contabilidad o es parte de la contabilidad? Bueno, yo le digo que es una contabilidad presupuestaria, su razón de ser, ¿verdad? Se trabaja con base en presupuestos anuales, 100%, pero es una contabilidad que al final de cuentas se divide en dos partes: el control presupuestario y el control de los recursos económicos reales en cuentas bancarias. Entonces, yo a la hora de explicárselo a las juntas, para que entiendan así de lo más básico, en realidad les digo, aquí se llevan casi que dos contabilidades. Una contabilidad que es todo lo que tiene que ver con presupuesto, y otra contabilidad que tiene que ver todo con el dinero que realmente está en las cuentas en ese momento. Son dos controles. De hecho, a nivel de informes contables van diferentes tipos de informes. En uno se refleja lo que es saldos presupuestarios para llevar un control de hacia dónde vamos, qué más, vamos a ver, de lo que nos propusimos hasta dónde vamos a llegar o qué tal vamos en el avance. Y la contabilidad, la parte efectivo, ok, realmente cuánto hay hoy, cuánto ha ingresado hoy de todo eso que habíamos presupuestado en las cuentas. Eso es para mí lo básico de esta contabilidad de instituciones públicas, de escuelas y colegios. Las dos, tanto la parte presupuestaria como la parte del manejo efectivo de recursos económicos, es importante, no se puede perder de vista o separar a la hora de la toma de decisiones una de la otra. Va muy de la mano y ese control que se lleva es el que puede permitir que una institución cumpla con sus objetivos pactados en un plan anual de trabajo, o que quede de camino por una mala ejecución o un mal control de efectivo de camino. Entonces quiere decir que es verdad, no se emiten estados financieros. Efectivamente. Como estado financiero de lo que conocemos contablemente, hablando un balance general, un balance de comprobación, no se emiten. El MEP tiene establecidos ya ciertos formatos de tipo de informes que no son inventados por los contadores ni es antojadizo, sino que ya el MEP, en su área financiera, tiene y de control, tiene ya establecido cuáles son los formatos que a ellos les interesa saber, o la información que les interesa saber para la toma de decisiones. Pero digamos, yo veo a las juntas de educación como una pequeña empresa. La misma ley dice que son auxiliares del gobierno. Entonces, llevan su contabilidad. Uno ve la escuela, ve un edificio, ve muebles, ve equipo de cómputo, tienen cuentas bancarias, supongo que tienen cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pero no se emiten estados financieros. ¿El MEP pide el control de todas estas cuentas dentro de sus informes o es una simple liquidación presupuestaria? No, sí se lleva el control de todo lo que llevaría una contabilidad. En realidad, ¿qué es lo único que le falta a un informe contable de una junta? En realidad, lo único que le falta es emitir el balance general o estado de resultados. De hecho, algunos sistemas contables, bueno, ya un poquito más elaborados, ¿verdad? Porque en esto de las juntas, muy pocos contadores realmente manejan un sistema contable, porque el MEP se basa mucho en tablas de Excel.
Entonces, en la gran mayoría lo que se hace es que en esas tablitas de Excel llevan toda la contabilidad. Pues algunos contadores sí ya pues manejamos ya algunos sistemas contables que efectivamente sí emiten. Si quisiéramos emitir un balance, generar un balance de resultados, sí se emite, el sistema nos lo emite y lo da. Que para efectos de control en este momento de lo que nos piden las entidades supervisoras como el MEP, no es parte de esos informes contables, no significa que no se controle. Por ejemplo, en la parte del manejo de los recursos económicos en cuentas bancarias, y pues se lleva todo lo que es la liquidación presupuestaria, se lleva conciliaciones bancarias, estados de cuenta, pues todo lo normal de la contabilidad. La única diferencia básicamente radica en eso, que emitir un estado financiero no tiene sentido, puesto que no forma parte de los análisis que lleva el MEP. Entonces no se ve el tema de activos o depreciación, cosas por el estilo, no se ven en los informes contables que analiza el MEP. ¿Qué analiza el MEP? Ejecución presupuestaria, ingresos, egresos, fuentes de financiamiento y controla mucho, le da mucho seguimiento al manejo de los superávit que pueden ir quedando de un periodo a otro. Pero digamos, sí cumplimos con la base, digamos, de las mismas NIF y los mismos principios contables, que son el salvaguardar el patrimonio de la institución. En el momento que yo realizo, aunque sea una liquidación presupuestaria, sí dentro de mis controles, porque la ley sí habla sobre el control interno, sí se da el salvaguardar el patrimonio. En otras palabras, el contador también es responsable de salvaguardar ese patrimonio por medio de sus informes financieros. Correcto, de hecho es parte de una de las principales funciones que tiene el contador en este tema de juntas, que es asesoría constante a la junta, es siempre en pro de salvaguardar los activos, salvaguardar los bienes del Estado, que es lo que la junta termina administrando al final de cuentas. Si se cumple, pues un poco, por eso les decía al inicio, es una contabilidad un poco diferente a lo que conocemos, en la cual no hay muchos contadores que estén inmersos en este tema, porque de ahí es donde se puede dar la duda de esto, de que cómo haya una contabilidad y no hay estados financieros. Bueno, los que estamos dentro ya más o menos sabemos cómo funciona y no nos alertamos tanto alarmamos tanto de ese tema, porque sabemos que hay una serie de informes contables, presupuestarios y demás que al final de cuentas vienen a dar el mismo efecto de controlar y manejar los activos de la institución. Hay algo importante que vos estás mencionando, o que se ha estado mencionando, es el término contabilidad. Es que todos los contadores tienen un esquema de que contabilidad es del 1 al 10 y termina en estados financieros, vamos a decir los comunes, situación y resultados. Entonces eso significa que los contadores tienen que tener una apertura, no solamente en el conocimiento, sino en la forma en que han venido conceptuando el término contabilidad. Porque por años las juntas de educación y las juntas administrativas han tenido este modelo que vos estás mencionando, y para ellos ha sido útil, les ha venido a ayudar en gran manera, tomando en cuenta que no sé en este momento, pero en el pasado la mayoría de los miembros de las juntas o de estos grupos eran personas, y lo siguen siendo en eso, me imagino, colaboradoras, no reciben beneficios de esa colaboración, y revisando un poco sobre este tema, nos damos cuenta que son requisitos muy básicos, lo que la ley pide. Incluso lo único que requiere es saber leer y escribir para pertenecer a una de estas juntas. De ahí que hubieron en el pasado muchas críticas hacia el mismo Ministerio de Educación por la falta, digamos así, de apoyo, de educación, de formación hacia las juntas. Entonces, en vista de este concepto nuevo de contabilidad, si se puede mencionar así, ¿cuál es el papel del contador en apoyar
a estas personas a que la información y la reportería que sale de ese proceso sea la que necesite la Junta, la que necesite el Ministerio, también tomando en cuenta de que las juntas mueven, digámoslo así, un dineral. Son miles de billones de colones lo que mueven las juntas cada año. Así que digamos que ellos son ejecutores de gran parte del presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, el papel del contador en respaldar a la Junta. Efectivamente, lo que usted menciona es importante. El contador, al menos en el tema de juntas, es más allá de un contador de lo que comúnmente le llamaban tal vez en años anteriores a un contador, cuando le dicen, contador es el que recibe papeles y devuelve papeles, pero ordenados. Comúnmente escuché en algún momento hace algunos años ese tema y tal vez estaba yo empezando qué triste descripción. Estaba empezando en la parte contable, ¿verdad? Hace años de eso. Y dice yo, el contador le da papeles y da papeles. ¿Por qué? Porque a nivel empresarial, en lo que es corporaciones o empresas, hay dos figuras, el contador y el gerente financiero. Ok, el contador le dan papeles, digita papeles y da papeles. El gerente financiero es el que tiene la función de analizar esa documentación para la toma de decisiones. Bueno, en el tema juntas, si traemos eso, más o menos aplicarlo acá, el contador es el contador y el gerente financiero. Porque es el apoyo a la junta para que la toma de decisiones sea la más acertada. Como asesor, ese asesor. Es un asesor siempre de la mano a lo que es la institución, tanto la junta como el director o la directora del centro educativo. Es un trabajo en equipo. Yo siempre lo he visto como un trabajo en equipo. Nada hace una institución teniendo una excelente junta si tiene un contador que no le asesora, no le colabora. Igual que nada hace un excelente contador si hay una junta que se entraba. ¿Eso por qué? Bueno, recuerde que los contadores, la función del contador a nivel de junta de educación y administrativas, tenemos voz, no tenemos voto. Podemos opinar estando ahí en reuniones, pero no podemos votar o tomar decisiones. Entonces, de ahí viene el que esa asesoría tenga que ser muy bien fundamentada. Entonces, el conocimiento que realmente debe tener el contador hoy en día para cumplir esa función realmente de asesor a la junta es un conocimiento que va más allá de solo ser contador. Es un conocimiento que va de la mano a prepararse, a conocer, a cada día aprender algo más, saber cuáles son las necesidades de la institución, de la junta, no la institución, cuáles son esas necesidades que viven las juntas. Como lo mencionaba, muchos de los miembros de las juntas muchas veces no tienen tal vez la preparación académica, pero tienen mucha y muy buena voluntad de colaborar. Son miembros nombrados ad honorem, donde no reciben nada. Entonces, si uno ve todo eso y ve cuál es la función del contador, al cual sí recibe un pago, bueno, ese pago debiera de ir de la mano a darle toda esa asesoría que va más allá de solo entregar un informe contable. Es analizarlo, es guiar a la junta con base en esa información financiera para la mejor toma de decisiones que puedan hacer. La ley de juntas habla sobre un tesorero contador. ¿Cuáles son los pros y contra de ese lineamiento, digamos, que tiene la ley que dice tesorero contador? Muchos dicen, quitemos la palabra contador y pongámoslo separado. Antes en la ley no venía la palabra contador, decía solo tesorero. Se le agrega la palabra contador, ¿hace cuánto? Yo calculo que fue hace más de unos 10 años. Y se le agrega contador privado. Entonces, se le agrega contador privado, correcto. Y ahora, y dejamos también tesorero. En otras palabras, el contador forma parte de la junta.
con su voz, como decía usted ahora. ¿Cuál es ese pro y cuál es ese contra de que aparezca como tesorero contador para el CPI? Bueno, ahí lo primero, doña Ivette, es aclarar que no, el contador no forma parte del cuerpo colegiado, a pesar de que tiene voz, no forma parte del cuerpo colegiado de la junta como tal. Entonces, el término a veces tiende a confundir. Por si uno está ahí, está en las reuniones, participa con ellos en algunos casos, etcétera, pero no forma parte. Aunque en otras figuras un tesorero sí forma parte de una junta, digámoslo así, si lo vemos desde otro punto de vista legal. Correcto, eso es por la conformación del órgano colegiado. Hay órganos colegiados que en su estructura tienen la figura de tesorero dentro de la misma estructura de su órgano colegiado. Secretario, tesorero, presidente, vicepresidente, secretario, no sé, algo por el estilo. En este caso, las juntas, dentro de su estructura de 5 miembros, no tienen el tesorero o el contador. No lo tienen. Tienen secretario, vocal 1, vocal 2, presidente, vicepresidente. Entonces, ese contador y esa asesoría es la que ellos tienen que contratar por aparte. Entonces, de ahí es donde no forma parte del cuerpo colegiado en sí, sino que es un apoyo a la gestión administrativa. Después, en cuanto al tema de esto de las, vamos a ver, el manejo propiamente de esa asesoría a las juntas por parte del contador tiene que ser muy, muy razonable, porque en algún momento se podría pasar la línea de donde yo puedo asesorar a la junta a yo ser parte de esas decisiones. Entonces, y hay que recordar que efectivamente las juntas, al ser órganos auxiliares de la administración pública, tienen su personería jurídica propia, instrumental, independiente, no pueden ser instruidas en ningún momento ni por el contador, ni por el director, ni por ninguna instancia, inclusive del mismo MEP. La Procuraduría General de la República, en uno de sus oficios, indica que no hay relación jerárquica de las juntas, ni siquiera con el MEP, que es su ente que regula. Que el MEP lo que hace es regular, supervisar, pero nunca puede girar una instrucción específica para un acto determinado. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Usted aprendió a hacer la contabilidad de las juntas por autodidacta? ¿O lo aprendió así de golpe? ¿O alguien se lo enseñó? ¿Cómo fue? Vamos a ver, cuando empecé en esto, lo primero que hice fue, humildemente, acercarme, en este caso fue a la Dirección Regional de Heredia, donde forma parte de la Escuela Santo Tomás, que les comentaba que fue la primera que inicié, y acercándome a ellos, les pedí que, yo quería aprender, y a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien, no me gusta hacerlas a medias, entonces si entro a hacer algo es porque lo voy a hacer bien, y parte de eso fue el prepararme. Una vez que empecé con ellos y me facilitaron todas las tablitas de Excel de los cientos de informes diferentes, un montón de tablitas de Excel y hojitas y esto y lo otro, como se llevaba hace más de 10 años esto, y empecé a aprender. Y ahí empecé a necesitar ver la forma de mejorar. Necesito automatizar un poco más esto, necesito avanzar. Siempre me ha gustado el dinamismo, me ha gustado la eficiencia, y me parece que trabajando con tablitas de Excel donde solo el digitar un número, un error humano puede ocasionar una mala toma de decisiones, yo tenía que ir un poco más allá, y de ahí que pues no fue de la noche a la mañana, fueron años desarrollando un poquito ahí mejorando un poco los temas, los sistemas y demás, y aprendiendo cada día de cuál era la finalidad. Muchas veces en esto he tenido que primero empezar, ¿cuál es el objetivo de este informe? Para ver de qué forma lo puedo mejorar y presentárselo a las instancias del MEP. Muchas veces dicen, mira, es lo mismo,
pero aquí podemos maximizar tiempos o minimizar errores. Entonces, en algunos casos he topado con la anuencia de personal del MEP, de diferentes entes, de direcciones regionales, de Heredia, de San José Norte, de la misma dirección financiera del MEP, donde he tenido la oportunidad de compartir con ellos, y han tenido la anuencia de ver que en sí lo que uno busca muchas veces en esto es dar un aporte más para mejorar, es una mejora continua. Y de ahí entonces es donde les digo, no, realmente nunca se ha recibido un curso, no existe creo al día de hoy, un curso donde mira, esto es lo que usted necesita saber para ser contador de juntas. Pero hay una diferencia una diferencia contable o una diferencia de la reportería entre una junta y otra muy marcada, como para decir, no podemos alinearlas. Y, por ejemplo, es que la pregunta va en torno a las regionales o al Colegio de Contadores aquí en San José. O sea, ¿qué papel puede jugar el área de educación o otras áreas del colegio, tanto en las regionales como en San José, para unificar esta reportería, unificar conceptos, en fin, formar, actualizar, especializar al contador de juntas? Recientemente, hace un mes y medio tal vez, que estuve compartiendo una reunión con diferentes compañeros del MEP y del Colegio de Contadores. Mencionábamos precisamente esa debilidad. Es una debilidad que tiene en este momento para mí, una opinión muy personal, una debilidad que tiene el MEP como institución. La estandarización de procesos no existe ahí. Entonces, eso da pie a que las regionales, cada dirección regional del MEP, es un MEP pequeñito. Entonces, de acuerdo a su criterio, ¿se puede estandarizar? Sí se puede estandarizar si hubiera voluntad o en el momento que haya voluntad de las altas instancias del MEP, en el sentido de que los procedimientos o los informes que se hagan se estandaricen a nivel de las diferentes direcciones regionales. ¿Por qué? Porque en esto a la dirección regional le dicen, mira, usted tiene que llevar un control trimestral del superávit, pero el cómo lo lleve usted queda a la imaginación casi que de cada dirección regional. Entonces, una dirección regional pide un Excel, el otro pide una certificación, el otro pide un Excelito pero más pequeño, y otro manda un Excel de 50 hojas para el mismo objetivo, que es dar seguimiento al superávit. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, todas estas diferentes formas de pedir la información, resulta que ellos tienen que después tomarlas, incluirlas en un mismo formato, que ese formato sí es el que va a la dirección regional, a la gestión, departamento de gestión de juntas o de transferencias, donde analizan ese cuadrito. Pero, trabajaron la dirección regional, cada una en forma independiente, con un cuadrito diferente para obtener la información, para después consolidarla en un mismo archivo, que es el que viaja al departamento de gestión de juntas para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué falta a veces? Nada más es estandarizarlo. Mejor trabajemos todos en este mismo cuadro, facilitamos la información, es mucho más rápido, no tienen que tabularla, la hacemos nosotros los contadores. Se le pasa muchas veces a los supervisores en algunas direcciones regionales, para que después el supervisor la pase a la dirección regional. Y ahí van cambiando formatos. Y para que la dirección regional después la meta en otro formato para mandar la gestión de transferencias. Sí, es entonces, terrible. 5, 6, 7 formatos. Y si consideramos que cada regional maneja su propio formato, 27 direcciones regionales con 27 formatos diferentes, para una misma instancia que tiene que analizar la información para la toma de decisiones. Entonces sí es importante, y más bien como que llama a la necesidad de la estandarización. Queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos puntarenenses, a la señora Loli García Valle. También saludamos a Lourdes Ureña, a Yenori Ureña, Yesenia Godínez, a José Mora, a Esteban Delgado Vega, a Charon Alvarado, a Gary Garita y a Talín Angelina Gómez desde Punta Arenas. Saludos a
todos nuestros amigos en Punta Arenas. Toda la regional de Punta Arenas. Así también queremos saludar a don Carlos Vargas Alencastre, quien nos está viendo desde Perú. Aprovechando esta oportunidad, queremos anunciar que Experiencia Contable está recibiendo con beneplácito a nuestro patrocinador, el cual es TPC Group. Ella es una multinacional, TPC Group, que se dedica, entre otras cosas importantes, a ser una firma internacional que está muy posicionada en diferentes países como una consultora especializada en precios de transferencia a nivel costarricense e internacional. Ahora que también se está retomando el tema de precios de transferencia en Costa Rica, si usted está interesado en recibir información de TPC Group como una firma internacional y también posicionada en Costa Rica, pues puede consultarnos a través de nuestros WhatsApp o a través de nuestro Facebook. Búsquenos allí como Experiencia Contable y nosotros le estaremos transmitiendo sus consultas a don Carlos Vargas, quien es el director de TPC Group. Les estamos invitando para que se renueve el tema de precios de transferencia a través de la firma TPC Group, firma muy consolidada en nuestro país y también a nivel internacional. Recuerde, si quiere actualizarse en el tema precios de transferencia, TPC Group le va a ayudar. Tocando el tema fiscal, la semana pasada estábamos hablando de precios de transferencia. ¿Qué deberes formales y materiales tienen las juntas de educación y administrativas? ¿O solamente cumple requerimientos al MEF? Ok, desde el punto de vista fiscal, las juntas somos declarantes, okay, tenemos obligación de declarar, no somos contribuyentes como tal a nivel de tributación. Sí, la obligación para mí es importante, va más allá de los simples reportes, digamos, de pensar en que son simples reportes, porque a pesar de que no formamos o no se llega al tema de ser contribuyentes, es información la que suministramos nosotros de mucha relevancia para los controles que realiza el Ministerio de Hacienda sobre los proveedores de las juntas. De 151 igual. Se presenta de 151, de 150, de 101 con la aclaración de que se hace exenta. Con la de 150 y de 151 lo que hay que tener es una precaución, un cuidado ahí, porque en juntas tenemos, en el tema contable de juntas tenemos que separar. Si yo reporto a un proveedor, le hago retención del 2%, como me obliga la ley, resulta que eso yo lo reporto en la de 150. Pero si yo reporto a ese proveedor en esa de 150 porque dice retención, no puedo reportarlo en la de 151. Si lo reporto en la de 151, duplico la información para efectos del Ministerio de Hacienda. Entonces, esa es la precaución que hay que tener en esta parte. ¿Y qué periodo fiscal manejan ustedes? ¿Natural o el ordinario? El cierre ordinario, 30 de septiembre. Septiembre. Correcto. Recientemente hice una gestión haciendo la prueba con una junta para solicitando a Hacienda la autorización para hacer el paso al periodo fiscal a diciembre. Y dentro de la normativa que tiene Hacienda, no contempla las juntas para poderles otorgar esa autorización de cerrar. Complica un poquito porque manejamos entonces ya ahora, les decía al inicio, dos contabilidades, presupuestaria y una contabilidad de flujo efectivo, por llamar de alguna forma. Realmente lo que hace falta son los estados financieros,
Porque los controles se manejan, los reportes se manejan, las declaraciones se manejan, yo soy de la política o criterio, digámoslo así, que no puede existir una declaración de renta sin estados financieros. O sea, realmente lo que uno llena en la declaración de renta es el estado de situación y el estado de resultados. Correcto. En otras palabras, si yo tengo un sistema contable, no está de más llevar la contabilidad de juntas en un sistema de contabilidad y que me emita el estado financiero, porque al final lo voy a necesitar para llenar la declaración de impuestos al final del periodo. De hecho, el sistema contable que utilizo yo le decía, por eso, a mí el sistema contable, a mí me da estado de resultados, balance de situación, me da de una vez la declaración de renta, a mí me da todo de una vez. Es un sistema contable, claro, es un sistema contable desarrollado específicamente para juntas. Es específico para el tema juntas. Entonces, está hecho a la medida propiamente. Entonces, eso permite que, obviamente, me da la facilidad a mí de ser un poco más ágil y eficiente en ese tipo de informes. Yo, como voy llevando, como se va alimentando la contabilidad mes a mes, automáticamente el sistema me va a mí preparando un montón de información de declaraciones y cosas que tengo que ir reportando mes a mes y las que tengo que reportar al final del periodo como tal. Entonces las juntas tienen obligaciones tributarias y cómo están en el asunto de la factura electrónica, las juntas. Tenemos una gran duda en este momento todavía. He andado en yo no sé ya en cuántas charlas, la verdad que ya yo no las cuento. Charlas, consultas, etcétera. Estuvimos en el Colegio de Contadores, estuve en la regional una charla que dio la regional de Hacienda de Cartago. Hicimos consulta a Heredia, por medio de un colega se hizo consulta en Liberia. Hicimos consulta, otra colega que me llamó un día de estos, después de la charla de Colegio de Contadores, que hicieron consulta en Limón, ella era de Pocosí, pero hicieron consulta, y todos manejan criterios diferentes. Somos obligados a recibir o a aceptar facturación, y por ende teóricamente tenemos que hacer todo el proceso de aceptación. Cuando pregunto cuál es el fin, cuál es el objetivo de hacer la aceptación, puesto que somos exentos, yo no necesito aceptar una factura para pasarla deducible, me indican 1000 versiones diferentes que ninguna, la verdad, personalmente ninguna me satisface. Entonces, lo último que hace un par de semanas, no, semana tal vez, que hablando con personeros del MEP, me decían que estaban haciendo las gestiones directamente desde los altos mandos del MEP con Hacienda para emitir un criterio estandarizado a nivel nacional, porque en este momento los contadores estamos en la misma historia. Le pregunto porque, bueno, la pregunta viene de la página web. Nosotros tenemos hay un cliente que brinda servicios a las juntas. En informática, y él precisamente tiene la duda. Precisamente, bueno, vamos a saludar a Max Rodríguez en este momento. Él nos hace la pregunta sobre el tema de cómo se maneja la factura electrónica en las juntas, siendo que él es un proveedor y tiene esa... Si ustedes tienen la duda, imagínense cómo estarán los proveedores. Correcto. Yo les digo a los proveedores, varios me han hecho la consulta. Vamos a ver, la obligación en este momento para ellos es emitirla. Y no tienen otra opción que es seguir los lineamientos de Hacienda. Tienen sus fechas, los que ya están inscritos pues ya están, y los que no pues ya tienen su cronograma de incluirse en Hacienda. Ellos como obligados tributarios tienen que emitir la factura. La duda que hay en este momento básicamente es si la Junta está obligada a darle la aceptación a esa factura o si nada más es custodiar el XML, por ejemplo. Es que realmente en las diferentes charlas que han dado, metiéndome en un tema así como de lo que es factura electrónica, las mismas de Hacienda lo que nos indica es que toda institución pública que no esté dentro de la ley, que esté exenta completamente, son receptores. Entonces, igual vemos diferentes ministerios donde hacen la consulta
igual la caja, todos están con la misma duda, como diciendo, ¿para qué yo voy a ser receptor si la ciencia es para que su gasto sea deducible? Correcto. Entonces, es lo que las diferentes instituciones, digamos, deben, y como muchos lo han hecho, de hacer la consulta de manera individual por institución para escuchar el criterio de Hacienda realmente. O sea, ¿cuál es el fin para que estas instituciones realicen la recepción? Cuando hablábamos, Jonathan y yo una vez decíamos, no, la única es porque quieren controlar la evasión. Tal vez por ahí le llegan algunos que se les está recibiendo factura, pero realmente no está completo en su parte fiscal, entonces por ahí le puedo hacer una revisión, pero realmente a la fecha yo todavía no entiendo por qué tienen que hacer aceptaciones. O por qué tienen que ser receptores, ¿verdad? A la vez, si el fin para ellos es que sea deducible del impuesto sobre la renta. Nos decían la vez pasada en la charla, es para que puedan tomarse como liquidación presupuestaria. No, para eso ya hay un reglamento para eso. Entonces, son situaciones que igual lo de los gastos deducibles y todo eso uno no puede comprender cuál es realmente el criterio que Hacienda está aplicando. Y esto, en cuanto a lo que he conversado o analizado un poco con el efecto que tiene esta decisión de ser receptores para las juntas, lo que más preocupa es la operatividad de las juntas. Porque el ser receptor al final de cuentas, dicen, bueno, se recibe y si es de aceptar, se acepta. Punto. Y en la declaración, en la de 101, ¿y quién va a estar recibiendo esas facturas? El problema es, en este momento el problema real de las juntas es, bueno, ¿quién recibe las facturas? ¿Quién le da la aceptación? Considerando que muchos de sus miembros de juntas no tienen tal vez el conocimiento para entrar a, no sé, a sistema de Hacienda o algún sistema contratado para hacer todo el proceso de aceptación, saber que hay 8 días con los que se le cuenta legalmente para hacer la aceptación. ¿Qué pasa con todas esas situaciones? Y volviendo a lo que decíamos inicialmente, o considerando que las juntas son señores, señoras, que tienen muchas veces mucha voluntad de ayudar, pero que a veces les faltan instrumentos y unidocentes. Existen las juntas, las instituciones básicamente unidocentes, que igual tienen su junta, en su gran mayoría, tienen su junta conformada, pero aún así el asunto de quién va a hacer todo el proceso de aceptación, donde para hacer la aceptación tiene que ser, hay que tener el ATV, hay que tener todo el proceso normal. Y muchos de estas personas que están juntas, yo que he estado con ellos en reunión, yo digo, mira, hay que ir buscando la forma de que, y se me quedan viendo, decir, ¿y eso cómo se hace y qué es? Bueno, en síntesis, los contadores, o el colegio de contadores, o cualquier persona en este pequeño mundo llamado Costa Rica va a tener que solicitar a Hacienda que revise el tema de aceptación. Es un tema, si bien no es complicado, en algunos momentos es darle clic a algo, pero la tecnología no es, en este momento no es de todos. Correcto. No está llegando a todos, entonces tiene que haber esa consideración. Entonces, ¿a quién van a sancionar? A la Junta. Y son fondos públicos. Entonces, me voy a meter la mano en la misma bolsa para sacarme la plata. O sea, es un poco realmente confuso. Lo que sí no es confuso, y queremos recordar que tenemos en temas de precios de transferencia a la firma internacional TPC Group. Recuerden que si usted quiere especializarse en este tema tan importante, tan actual y tan futurista, usted puede hacernos la consulta y nosotros le referenciamos a TPC Group, que es una firma consultora especializada en precios de transferencia a nivel internacional y también aquí en Costa Rica. Entonces, temas de precios de transferencia, puede escribirnos y nosotros le daremos la información pertinente. Don Jonathan, a nivel ya casi cerrando el programa, hay muchos contadores con una sola junta de educación y hay un solo contador con un montón de juntas de educación.
¿verdad? Nos preguntaba una vez los del MEP que si había algún limitante para que un contador pudiera llevar 100 juntas de educación o 50 juntas de educación. Mi pregunta va para el momento, yo como contador de 50 juntas o una junta, ¿qué cuidados debo tener yo en ese tipo de contabilidades? Son fondos públicos, estoy asesorando fondos públicos. ¿Qué cuidados debo de tener? ¿Qué fechas tengo que tener en mente para cumplir? Porque nos decían los personeros del MEP que hay contadores que no están cumpliendo con ese lineamiento, se les pasan las fechas de entrega de informes, parece que no les interesa, ¿verdad? No los presentan cuando quieren, no de la manera que se los está solicitando el MEP. Tampoco es de abusarse porque el MEP tal vez en algunos lineamientos no los está realizando de una manera eficaz, pero no es excusa para mí como contador no cumplir con los lineamientos o los cuidados que tienen que llevar esta contabilidad o las fechas de presentación. O sea, ¿cuál es el cuidado? Cada contabilidad tiene su meollo, o sea, cada contabilidad tiene las asociaciones, la transparencia, las contabilidades, el precio de costo, cuando es de comercio. En ese tipo de contabilidades, yo como contador, ¿qué cuidados debo de tener? ¿Qué fechas o qué reportes o informes? Aunque maneje una sola junta, aunque maneje 100 juntas. En cuanto a lo primero que menciona doña Ivette, ¿cuántas juntas puede llevar un contador? No existe un límite. El límite es de cada contador. Cada contador sabrá cuántas puede llevar. ¿Qué es llevar? Llevar no es tener en cartera 10, 100 o 50. Es cumplir a cabalidad con la presentación de la información contable, la asesoría, el acompañamiento a la junta en los temas que ellos requieren, sin que la junta se sienta abandonada. Entonces, si mi capacidad como contador me da para llevar 100 juntas y ninguna de esas juntas se queja de que el servicio que se le está dando es malo, no hay límite, usted puede llevar 100, y si lleva 150 y tiene la capacidad de hacerlo, pues el tema aquí es el servicio que usted da, sea para 1 o para 100, tiene que ser el mismo. Si usted da el servicio a 5 juntas y resulta que ni siquiera con 5 cumple, entonces imagínate de qué vale tener un límite de que un contador no puede llevar más de 10, si con 5 no pudo. Sí, hay que recordar que en este caso el contador es a veces, en algunas, el único con conocimientos técnicos. Entonces me imagino que el trabajo es arduo. Es un trabajo delicado. A mí bueno, los que me conocen saben que a veces más bien me critican de que es casi que 24/7. Ayer a las 8 de la noche, sentado viendo tele, me llamó un proveedor. Y si no, bueno, qué difícil. Bueno, es un cliente, de una u otra manera es un cliente de un cliente mío. Pero y hay que tener la tolerancia, hay que tener la capacidad para poder llevar todo ese peso. No es fácil. En cuanto al tema de fechas, sí, las fechas están establecidas por reglamento en las presentaciones, lo que conlleva presentación de informes mensuales, informes trimestrales, informes de cierre, liquidaciones y demás. Casi que todas están. Hay algunas variaciones con algunos tipos de informes de estos donde volvemos al punto. Las regionales dicen, bueno, a mí me presenta para tal fecha y la otra manda un oficio, no, a mí me presenta para tal otra, ahí va. Entonces, no sé, los que manejamos tal vez contabilidad de diferentes regionales, tenemos que llevar mucho orden de decir, bueno, a tal regional se le presenta antes de esta fecha, a tal otra, es un control, es un orden. El cuidado que hay que tener en eso como contador no es tanto por la cantidad de juntas, o no es solo la cantidad de juntas, sino hasta donde yo soy consciente de que puedo llevar esa cantidad de juntas. Yo puede ser que solamente pueda llevar 2, 3 juntas. Mientras la lleve bien, no hay problema. Ahora, curiosamente, en estos años de experiencia en este tema juntas me he encontrado que los contadores, tal vez que ya llevamos algunos añitos y tenemos una estructura en la oficina para llevar asesoría de juntas, que no es que estoy sentado en la cochera de mi casa, tengo ya una estructura como tal, se ha preparado todo una base,
para eso. Resulta que somos los que tal vez, o son los que llevan más, pero son de los que menos se quejan las juntas, y más bien, ¿por qué tienen tantas? Porque su trabajo se recomienda solo. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en este programa, la contabilidad presupuestaria de las juntas de educación y las juntas administrativas. Queremos irnos saludando a María Isabel Obando, Mario Esquivel Vargas, Jairo Tejada, Mauricio Artavia, José Manuel Alemán. Queremos recordarles que el próximo lunes a las 8 de la noche estaremos de nuevo en este subprograma Experiencia Contable. Muchas gracias, Jonathan, por aceptar la invitación, y espero que no sea el último día que esté con nosotros, sino que toquemos más temas sobre lo que es juntas de educación, que realmente los contadores necesitan capacitarse sobre este tema, y también los miembros de juntas de educación también ir aprendiendo un poco más sobre el tema de las liquidaciones presupuestarias a nivel contable. Nada más me despido con este tema. Contadores de juntas de educación administrativa, recuerden hacer su contrato, implementar todo lo que ustedes necesitan en ese contrato, tanto el trabajo que van a dar como los que les van a solicitar. Eso será otro tema. Así como lo recomienda el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, para que no caigan en la fiscalidad del colegio por un mal contrato realizado. Gracias a Jonathan, gracias a todos ustedes. Un muy buen programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.